Buenos días a todos. Bienvenidos a este humilde homenaje que hoy la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos de Venezuela, en su 50 aniversario, le rinde a una de sus fundadoras, la directora Margot Benacerraf, que falleció este año. Margot es una de las figuras claves de la cinematografía nacional. No solamente nos dejó el legado en su obra, donde destaca Reverón y la película Araya, que recibió una de las primeras distinciones importantes para el cine venezolano en el Festival de Cannes, sino también fue la directora fundadora de la Cinemateca Nacional. Y gracias a su entrega, a su pasión por el cine, fue una figura influyente en el proceso del cine venezolano contemporáneo. Para este homenaje contamos con la presencia de Manuel Azuaje Reverón. Él es profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela y de UNEARTE, es filósofo y ha venido desarrollando, aunque es un hombre joven, pero ha venido desarrollando ya una mirada a nuestro cine. Entonces, también en particular ha trabajado sobre la figura de Margot. Entonces, bueno, ya está presentado, poeta. Adelante. Gracias. Bueno, gracias a la ANAC por la invitación, una gran institución de nuestro cine que ha estado allí de manera constante, impulsando y trabajando por el cine venezolano. Gracias por la invitación, gracias a la Filben también y a quienes están acá en este espacio. Se han venido desarrollando varias actividades en los últimos meses en homenaje en post-mortem a Margot, a pesar de que ella tiene una de esas virtudes también, el privilegio de haber sido homenajeada en vida muchas veces, no haber sido como pasa tantas veces que los homenajes llegan post-mortem, sino que a Margot Benacerraf también se le reconoció en vida como una maestra del cine venezolano. Voy a hacer algún comentario general sobre su vida también, porque bueno, Margot Benacerraf tiene dos grandes obras, ¿no? Su propia vida personal y la obra cinematográfica que ella dio para Venezuela, para el mundo. Por un lado, bueno, vivió casi 98 años, ¿no? Nació en 1926 y nos abandonó este año. Y en esos 97 años de vida, casi 98 años de vida, tuvo una vida impresionante, una vida rodeada de figuras fundamentales de la historia del cine y de la historia de la cultura mundial, la historia de la cultura occidental y la historia de la cultura venezolana. Y haberse rodeado de esas figuras tiene mucho que ver con ellas, ¿no? Con su carácter, con su virtuosismo a la hora de escribir, ¿no? Ya tempranamente, cuando Margot tenía menos de 20 años, ya había ganado premios de ensayo, estaba involucrándose en el mundo de la literatura, de la escritura del teatro, y se rodea de una cantidad de figuras, sobre todo los españoles trasterrados. Mariano Picón Sala la acompaña como fundador también de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela. Ella es graduada en la primera promoción de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Escuela de Filosofía y Letras. Ella es parte de la primera, de la promoción número 1, y ahí sorprende a Mariano Picón Sala, sorprende a Juan David García Vaca, que eran los fundadores de esa facultad, por su escritura. Y esto lo digo sobre todo porque a veces uno ve esas figuras como Margot y la ve acompañada de Picasso, la ve acompañada de Buñuel y pone la mirada en Picasso, pone la mirada en Buñuel y no se pregunta, bueno, ¿por qué ella estaba con ellos? Y ella estaba con ellos por virtud propia, ¿no? Por el mérito de ser quien era, quien muy tempranamente, antes de los 30 años, ya se había abierto camino como una cineasta, como una intelectual que tenía obra de teatro, que se había ganado premios. Ella se gana un premio internacional de teatro muy joven, precisamente porque los españoles trasterrados que vivían aquí en Venezuela le mandan la obra de teatro que ella escribe a un concurso en Nueva York sin haberle avisado, ¿no? Y se gana ese premio, va a Nueva York, estudia en Nueva York teatro, y estudiando en Nueva York teatro conoce el cine, ¿no? Se descubre allí
en ese instituto en el que estaba estudiando, descubre que en el piso de arriba se daban clases de cine y se empieza a involucrar con esas clases. Ella menciona que ahí daba clase de alto trumbo, por ejemplo, daba clase en ese instituto, y empieza esa pasión por el cine. En el 51, en el 50, vuelve a Venezuela y está en esos momentos en los que está en Venezuela, conoce al embajador, al encargado de cultural de la Embajada de Francia, que está muy interesado en la obra de Reverón, ¿no? Conoce la obra de Armando Reverón, le interesa la obra de Armando Reverón, y ellos están interesados él está interesado en pedirle a alguien que haga una película sobre Reverón. Y está intentando contactar a algunos cineastas franceses que no podían en ese momento. Conoce a Margot Benacerraf y le propone, bueno, ¿por qué no te dedicas tú a hacer la película sobre Reverón? Que es esa primera película que ella hace, que rueda en el 51, que estrena en el 53, y en Reverón, de inmediatamente siendo su primera película, ya es una película muy innovadora, ¿no? Una película que está en esa frontera, que no termina de ser documental y es quizá más bien una obra de cinearte, ¿no? Una de las primeras obras, o la primera obra venezolana de arte y ensayo, y de hecho gana un premio en el primer concurso, el primer festival de arte y ensayo, de cine, arte y ensayo de la Universidad Central de Venezuela, lo gana con esa película de Reverón, y ella rueda allí esta primera obra que tenemos, ¿no? Esta primera obra, que es una aproximación con una combinación entre el sonido, la imagen, la construcción que ella hace de una ficción de algún modo, ¿no? No es un documental tradicional en el que ella se siente, ponga la cámara y va viendo el día de Reverón, sino que ella reconstruye 24 horas en la vida de Reverón, en las que lo muestra con mucha dignidad, se aproxima a la figura de Reverón en el acto creativo, y también en la medida que va cayendo la noche, se aproxima también a un Reverón con sus demonios, ¿no? Un Reverón acosado por sus propios demonios, sus propios problemas personales internos, y construye una combinación en la cual el lenguaje musical también, el diseño sonoro de Reverón es muy importante, la forma como la cámara lo envuelve, de la que ella habla mucho también, esa circularidad en torno a ir recorriendo primero los alrededores del espacio del Castillete, ir viendo hasta que se consigue, entra dando vueltas, como recorriendo y envolviendo a Reverón, se lo encuentra en el taller, y después tiene esas grandes escenas en las que hacen una toma en paralelo, en la que Reverón está en un barco, está pintando en una lancha, y tiene también una investigación. Margot Benacerraf era una gran investigadora también, ella hace una investigación sobre Reverón, encuentra entre otras cosas que en ese momento la única obra escrita sobre Reverón era un texto justamente de Mariano Picón Sala, un ensayo de Mariano Picón Sala, y ella hace una primera clasificación de la obra de Reverón, que se utiliza después, un primer catálogo que se va a utilizar en espacios como los que estamos ahora en los museos, en el Museo de Bellas Artes en ese momento. Se hace una exposición de Reverón y lo que utilizan es el catálogo que había hecho Margot Benacerraf, porque ella hace una primera clasificación de la obra, además descubre que buena parte de la obra de Reverón estaba dispersa en casas de vecinos, estaba puesta por ahí en cualquier lugar de gente que se llevaba obra de Reverón, y va a hacer un primer rastreo, ¿no? Esta obra del 51, que se rueda en el 51, se estrena en el 53, va a ser en sí misma muy importante. Una Margot Benacerraf que tiene menos de 30 años, y va a ser una obra de mucho impacto, sobre todo en eso gana el premio de arte y ensayo de la UCB, y se estrena también en Francia, ¿no? Se estrena en la Cinemateca Francesa, va a formar parte permanente de lo que está en la Cinemateca Francesa, impacta mucho en Francia cuando se estrena allá, y ocurre un fenómeno que va a ser característico también de la vida de Margot Benacerraf, que es que a mérito propio de su obra, ella conoce en sus intercambios con los españoles trasterrados, con los españoles que estaban regados por el mundo, producto de la lucha de la Guerra Civil Española y demás. Los que estaban en Venezuela la ponen en contacto con los que estaban en España, y va al taller de Picasso. Conoce a Picasso en su taller, y a Picasso ya le habían hablado de la obra de Reverón, le habían comentado sobre Reverón. Y él le pide la posibilidad de exponer, de presentar la película de Reverón en el pueblo donde él estaba viviendo, que estaba dedicado a la cerámica.
y se la lleva, y ella en ese momento dice, bueno, pero ¿cómo vamos a exponer nosotros, cómo vamos nosotros a proyectar Reverón en ese pueblo si eso requiere proyector, requiere unas condiciones? Y el asistente, ella le dice eso y ella piensa que eso no va a pasar, y el asistente de Picasso la contacta y le dice, no, Picasso es un zar en ese pueblo, lo que Picasso pida, Picasso lo va a conseguir. Y efectivamente cuando ella llega en la plaza del pueblo, hay todas las condiciones para proyectar Reverón, proyectan Reverón, a Picasso le gusta mucho y él le va a pedir que haga una película sobre él. Es decir, la mayoría de las películas que se han hecho sobre mi obra son películas de ensayos académicos, son películas que se aproximan de una manera muy tosca a mi trabajo. Yo quiero que tú hagas una película sobre mí y sobre mi obra. Y se queda Margot Benacerraf viviendo 3 meses allí, sin haberlo, ella iba un fin de semana a proyectar nada más la película, se queda 3 meses viviendo ahí haciendo una película que lamentablemente no conocemos, no sabemos en qué estatus quedó, porque bueno, después ya no termina el rodaje, Picasso lo abandona a su esposa del momento, se va con los hijos, entra en depresión, ella se queda esperando un tiempo allí hasta que se va, y el metraje de lo que estaba rodado queda, no, la película la tenía Picasso en su casa, y pasan en cantidad de cosas, y ella cuenta que finalmente eso no se sabe. Es un archivo como para buscarlo también, ¿no? Una gran búsqueda de saber qué habrá pasado con eso que ella rodó durante 3 meses, pero vuelve a Venezuela, y cuando vuelve a Venezuela se preocupa por seguir haciendo cine, ya se propone hacer una versión cinematográfica de Casas Muertas, trabaja en el guión, y de hecho es otra cosa que a lo mejor la Fundación Margot Benacerraf tendrá o no, se escribe el guión cinematográfico de Casas Muertas, lo escribe junto con Miguel Otero Silva, lo escriben entre los dos, hay fotografías de ellos trabajando en eso, pero bueno, después se complica por el tema de el poco desarrollo de una industria cinematográfica venezolana, ya va a México, busca apoyo en México para producir esa película, encuentra algunas cosas, pero bueno, después Miguel Otero Silva se pone a hacer otras cosas también, habían unas decisiones, unos comentarios sobre el final de la película, y ella se propone hacer una película nueva, ¿no? Que se iba a llamar Tríptico de Navidad, que era una película que se iba a concentrar en 3 regiones de Venezuela, los Andes, los Llanos y la costa, iba a contar 3 relatos sobre la Navidad en esas 3 regiones de Venezuela. Y buscando la costa, buscando dónde podía ser la locación de la costa, descubre Araya. Porque ella no quería, dice, no quiere el cliché de la costa venezolana de las palmeritas y de la cosa del trópico tradicional. Y estando en una fiesta, en una reunión, en alguna de las casas de los entornos en los cuales ella se movía, en la que estaba una reunión en la que estaba Arturo Larpietri, estaba Mariano Picón Sala, etcétera, ella ve una revista en la que hay una foto de unas pirámides de sal, ¿no? Y ve esa foto, ella comenta que eran unas fotos muy mal tomadas y demás, y ve esas pirámides y pregunta, y ve que abajo dice Araya, y pregunta ahí a la gente que está presente, bueno, que ¿dónde queda Araya? Y nadie le sabe responder en ese momento. Y después ella comenta que es muy impresionante, dice, bueno, así será que estaba inhóspita Araya, que estaba Mariano Picón Salas ahí, estaba Arturo Larpietri, esa figura, y no sabían dónde quedaba Araya. A los días la llama, Mariano Picón Salas la llama por teléfono y le dice, mira, averigüe dónde queda Araya. Para que llegues a Araya te tienes que ir a Oriente, tienes que llegar a Cumaná y esperar una lancha varios días que te lleve, y ella va, efectivamente va, llega a Araya, toma fotos, visita a la gente y vuelve con la decisión de hacer una película solo sobre Araya. Y no ya el tríptico, abandona el proyecto del tríptico y se propone hacer esta película que rueda en 4 semanas, acompañada, ella sola, acompañada con Giuseppe Nisoli, que era el camarógrafo. Se van ellos dos y graban durante 4 semanas lo que nosotros vamos a ver hoy, que es esta película fantástica, una película que después de terminada se lleva a Francia, se hace el montaje sonoro, se hace la música también. Ella quería que estaba preocupada y le dice al editor de sonido que estaba haciendo la música, le dice, mira, yo quiero que la película, que suene como, que construyas un sonido de cómo se abre la tierra por el sol, cuando el sol pega en la tierra, cómo se abre la tierra. Y el director, el músico le dice, bueno, el sonidista le dice, bueno, pero ya me van a volver loco aquí porque hay un tipo que me está pidiendo que se escuche cómo suena una caricia, y resulta que era Hiroshima Mon Amour, ¿no? Que también se estaba editando ahí. Un tipo me está pidiendo que reproduzca el sonido de una caricia, ahora tú me pides que reproduzca el sonido de cómo se abre la tierra con la intensidad del sol. Y efectivamente se hace, la película se presenta,
Hay una versión de 3 horas que tampoco conocemos, una versión de 3 horas que a Jean Renoir le había gustado, a Henri Langlois le gustó también, pero una versión de 3 horas no podía participar en Cannes, ¿no? Se salía de lo que se pedía en Cannes y ella hace la versión que nosotros conocemos. No sabemos de qué será, cómo habrá sido, no podemos imaginarnos cómo puede haber sido una versión de Araya de 3 horas. Gana el premio que comparte con Hiroshima Mon Amour justamente y se convierte inmediatamente en una película que se va a presentar en Francia de manera constante, ¿no? Va a estar en los cines franceses y tiene la característica, una de las características interesantes para ir cerrando esta presentación y abrir los debates también a imaginarse que uno no lo sabe hasta que se aproxima a ello. Araya tarda en presentarse en Venezuela, en estrenarse en Venezuela 18 años. Desde que se estrena en Francia a que se estrena en Venezuela pasan casi 20 años y eso genera un desfase generacional también, ¿no? Porque Araya se estrena en Francia con una voz en off en francés, no encuentra, y ella lo comenta, a pesar de que gana los premios, a pesar de que hay distribuidores venezolanos en Cannes viendo la película, no encuentra distribuidor en Venezuela. Pasan esos 20 años hasta que Miguel Otero Silva le insiste mucho en que tiene que haber una versión venezolana de Araya, que es necesario que haya una versión venezolana de Araya. La gente ya comenta, la gente se encontraba con Araya en China, se encontraba con Araya permanentemente proyectándose en una sala cine en Francia, estaba recorriendo el mundo, pero no se había estrenado en Venezuela. Y se hace esa versión, que es la que nosotros conocemos, que es la que está disponible y que vamos a ver, que es la versión con la voz de Cabrujas, ¿no? Esa versión que tiene la voz de Cabrujas y se estrena en Venezuela. Entonces, Araya tiene varias características para que nos imaginemos. Una de ellas es la clasificación, ¿no? ¿Qué género es Araya? Porque Araya no es un documental, ella la defiende permanentemente como una película de ficción. Ella dice, Araya es una película de ficción, porque todo lo que está, ella lo decide meticulosamente, hay un guión, hay unos personajes, hay unas familias, que son los Salazar, los Ortiz, y ellos están ahí, esas familias las construye ella, y las personas, lo que pasa es que son actores no profesionales, ella va y escoge gente del pueblo porque dice, no hay manera de que tú consigas un actor que tenga en su piel las marcas del sol y de la sal que tiene la gente que vive en Araya, eso no va a ocurrir. Construye eso y ella defiende siempre a Araya como una ficción, ¿no? Araya como con un ensayo cinematográfico, dice ella misma, pero hay esa discusión siempre, ¿no? De qué género es Araya, porque rompe con ese esquema también de los géneros cinematográficos. Y tiene un lenguaje poético, un lenguaje audiovisual, donde se construye esta historia de los Pereda, los Salazar y los Ortiz, que rompe con el esquema de lo que uno tradicionalmente está acostumbrado a lo que es un documental y lo que es una ficción, y eso hizo en buena medida que fuera una película inclasificable también. Para los propios distribuidores no se conseguía, bueno, ¿cómo proyectamos Araya? ¿A qué público? ¿Cómo pensamos la segmentación que hacen los distribuidores? Eso trajo esos problemas, pero bueno, finalmente se estrena. Y ese desfase de 20 años hace que Araya, a pesar de que uno la reconoce como una pionera del cine venezolano, ella no haya marcado las generaciones que estaban haciendo cine posteriormente, sino después. Porque ya en el 78, bueno, ya había pasado Cuando quiero llorar no lloro, ya había pasado Soy un delincuente, ya el nuevo cine venezolano estaba avanzando con los pies propios. Y hay ese tema para la discusión de cuál es esa relación entre Araya y los cineastas de esa década de los 70, ¿no? Cómo la recibieron, también el tema del ambiente político, las discusiones sobre la película, la recepción de la crítica, porque la crítica, que estaba muy atravesada por una lectura del documental político, ve en Araya una película que normaliza la explotación, hay toda esta crítica que hace Armando Roche, que hace Julio Miranda, y que también entra como en las tradiciones de cómo la vemos nosotros hoy en día desde otro lugar, ¿no? Y entender, bueno, en la historia de nuestro cine, cómo dialoga Araya con los temas políticos de los 70, cómo la recibe esa generación y cómo esa generación la va recuperando posteriormente también, ¿no? Esos como apuntes para pensarlo. Es una gran película, es una película que necesitamos ver, es una película que es además una maravilla que eso esté aquí en la Galería de Arte Nacional, que se pueda proyectar Araya, que podamos ver el cine. Nuestro cine tiene que estar también en los museos, tiene que ser recuperado, restaurado, trabajado para ser difundido y para que la gente no solo escuche a Margot Benacerraf y tenga como referencia la sala que estaba en UNEARTE, que estaba en lo que era el Ateneo antes,
y una cineasta, sino que conozca la película, que la gente vea otra vez, que se reconecten las generaciones con Araya, que se reconecten las generaciones con nuestro cine, y solo se van a reconectar con nuestro cine si nuestro cine se recupera, se digitaliza, se restaura, se difunde. Y parte de este ejercicio, y al que agradezco la invitación nuevamente a la ANAC, es esa invitación, ¿no?, a recuperar quienes investigamos y somos apasionados del cine venezolano. Extrañamos mucho también la posibilidad de ver nuestro cine en buena calidad, ver nuestro cine en la calidad que se merece, porque no hay manera de disfrutar el maravilloso plano secuencia de El pez que fuma, ese plano secuencia dentro del prostíbulo, si uno no lo ve en la calidad que tiene que verlo. Hasta que uno ve ese plano secuencia de buena calidad, entiende la importancia de ese plano secuencia en el cine venezolano, por decir algo. Pero no lo entendemos si lo vemos siempre en una calidad que deja mucho que desear. Entonces, bueno, invitamos a los presentes y a los venezolanos en general, a las venezolanas, a ver Araya, a ver nuestro cine, y vamos a disfrutar entonces de la película. Gracias. Bueno, agradecerle al profesor Manuel Azuaje Reverón estas palabras introductorias y realmente reveladoras de muchos detalles que se pasan, porque cuando decimos simplemente Araya o Reverón, y él nos ha paseado también en parte de la vida de Margot, y todos esos personajes que van apareciendo que son fundamentales, tanto en la historia del arte mundial y como en lo particular de Venezuela. Esos nombres de Miguel Otero, Mariano Pircón Salas con su gran obra La comprensión de Venezuela, el mismo Uslar, todas estas cuestiones que, que nos dieron un enorme legado, tanto en el caso de Margot en el cine como en el caso de los otros autores en la literatura, pero también en esa pasión por el país, porque todos ellos compartían una pasión por lo venezolano, pero no lo venezolano visto desde un punto de vista aislado, sino la universalidad de lo venezolano. Entonces yo, bueno, de nuevo agradezco las palabras del profesor Azuaje Reverón y celebro, como él mismo lo dice, que en la GAN estemos viendo esta película Araya, del lugar que merece nuestro cine en nuestros museos, pero también la necesidad de su rescate. Y aunque somos muchas veces como los buenos equipos, de pronto somos pocos los que tenemos y compartimos esa visión que no nos hemos olvidado, porque la desmemoria también es un mal que nos acecha, digamos, como país y como cultura. Pero los que militan en esa lectura profunda de lo que somos y de quienes nos han abierto el camino en la creación y en la reflexión, es donde está digamos, esa fuerza para seguir adelante. Lo agradezco de nuevo a Azuaje Reverón y bueno, los invito a ver Araya. Gracias. Un día, unos hombres desembarcaron sobre estas tierras áridas, donde nada crecía, donde todo era desolación, viento y sol. Y llamaron a estas tierras Araya. Y en tu centro un mineral que puede ser andarín. Son las 6 de la mañana. Y bajo el primer sol ya están los hombres de Araya en la entrega diaria de su sal. Ya levantan los pillotes con la sal que cortaron y trajeron de la laguna el día anterior. Hoy como ayer, con la mano, con la pala, con la fuerza de sus brazos, ya vuelven a reiniciar el ritual cada día revivido de la sal. Ya vuelven a reencontrar sus mismos antiguos gestos y a recomenzar indefinidamente bajo el mismo sol. El alimento
Cuando el mar lo da, y no lo da siempre, el calor lo pudre. Hay que salarlo, y pronto. La sal es la única defensa de la vida en Araya. La sal de Dámaso y Nemesio, de Beltrán y Fortunato, complementan así la pesca de Adolfo. Pesca y sal y pesca en la cerrada economía de Araya.